En la primera parte de la saga de las cigüeñas veíamos cómo llegaban a nuestros campanarios y espadañas las cigüeñas migradoras desde el África lejana. Observábamos la construcción de los nidos nuevos o la reparación de lo que llamábamos las casas solariegas. Contemplábamos también la parada nupcial, el amor en el mundo de las cigüeñas. Y naturalmente la puesta de los 4 huevos de los que un mes más tarde iban a nacer los cigüeñinos. Las pequeñas cigüeñas, la esperanza del mañana y la alegría de tantos y tantos pueblos de Castilla y Extremadura. Y en el pantano, la pesca. Las cigüeñas cuyos hijos esperan hambrientos capturando barbos y carpas. Mientras sus padres pescan en el próximo pantano, los pollos de las cigüeñas, crecidos ya a las 2 o 3 semanas, a veces con esta notable diferencia de tamaño del que ha nacido el último, que va quedándose cada día más desmedrado, esperan paciente y hambrientamente el retorno de los pescadores. Esta secuencia puede servir de estudio comparativo entre las técnicas de pesca de las cigüeñas y de las garzas. Las garzas son pescadoras especializadas. Ven la presa y solamente disparan su arpón cuando van a acertar. Las cigüeñas no son especialistas, son mucho más adaptables y ubicuas. Por consiguiente, palpan el fondo del pantano para encontrar una presa que solamente entonces atrapan con la roja pinza del pico. El retorno de la pesca es recibido con alegría por el consorte que vigilaba a los pequeños y por los propios polluelos. Después debe tener lugar una maniobra quizá más complicada que la propia deglución de las grandes carpas y barbos que las cigüeñas han pescado en el pantano. Es necesario regurgitar, devolver a contraescama las piezas aportadas y de paso dar de beber también a los pequeños, ducharles y aportarles un poco de frescura en los calientes días de finales de mayo y primeros de junio. Entre tanto, también el señor cernícalo tiene trabajo. Está obligado a aportar al nido, donde vigila la hembra, ratones, lagartijas, insectos y pajarillos.
Pero continúa la regurgitación de carpas y de barbos por parte de la cigüeña. En este caso, se trata de una pieza importante, como pueden observar los telespectadores. Hemos de manifestar, no obstante, que las cigüeñas de nuestro documental están cebando a sus pequeños con peces, pero que en otras regiones llevan muchísimas ranas, lagartos, lagartijas, ratones, pequeños vertebrados en general a los nidos. Aquí se beneficia esta colonia de cigüeñas por la proximidad de un pantano donde abundan sobre todo las carpas. Carpas no siempre fáciles de tragar para los polluelos, ni, como decíamos, de devolver por parte de los adultos. Y la señora Cernícalo acaba de aportar un pajarillo al nido, donde los polluelos darán pronto cuenta de su pieza, porque deben competir con los cigüeñinos para crecer y emanciparse pronto. No todas las cigüeñas anidan en los tejados, en los campanarios de los pueblos o las ciudades más o menos grandes. Hay algunas que podríamos decir se muestran más conservadoras. Siguen construyendo las grandes plataformas de sus nidos en las ramas de los árboles. Aquí, una colonia nutrida en grandes eucaliptos. Estas cigüeñas, que no se acercan o se acercan menos a los habitáculos humanos, atraen muchas veces sobre sí la depredación de cazadores furtivos y desaprensivos. Concretamente, en este caso hubimos de suspender nuestros rodajes porque aparecieron unos mozalbetes que disparaban con sus escopetas de aire contra las indefensas cigüeñas. Quizá en la historia de la cigüeña ha habido un espontáneo acercamiento al hombre para de esta manera despertar un sentimiento de protección. Quizá las que están más cerca de las costumbres ancestrales son las cigüeñas que siguen en el coto de Doñana ocupando las colonias de ardeiros. Las que en los viejos alcornoques construyen sus nidos cerca de las espátulas y de las garzas reales.
Hay cigüeñas, sin embargo, que corren mucho más peligro que aquellas que anidan en las colonias de árboles, en el coto de Doñana o en los tejados de nuestros pueblos y ciudades. Son las más misteriosas, las más tímidas, las más preciadas, podríamos decir también, de las cigüeñas españolas y de Europa entera. Nos referimos a la cigüeña negra. Fue un verdadero milagro la filmación de esta secuencia que nos ha permitido obtener un documento sobre un ave que se encuentra en franco periodo de extinción en la península ibérica. Todo lo que en la cigüeña común es mansedumbre, todo lo que en la cigüeña común es adaptarse a cualquier tipo de transformación del medio, en la cigüeña negra es timidez, es antropofobia, es hermetismo ante la presencia humana. No obstante, pudimos filmar algunas cebas que se diferencian muy poco de las cigüeñas blancas, puesto que las negras son quizá más pescadoras que sus parientas las comunes, pero también consumen todo tipo de pequeños vertebrados. Se diferencian sobre todo en la conducta y en el número. El profesor Bernis nos dice que no deben quedar en España más de 200, 300 parejas, que su descenso ha sido también dramático. A nosotros nos gustaría meditar sobre estas imágenes. ¿Cuál fue la adaptación de la conducta en un pasado remoto que llevó a las cigüeñas comunes a acercarse a los establecimientos humanos, a vivir tranquilamente como estas a pocos metros de la ventana de una casa habitada, a soportar sin ningún tipo de susto ni de modificación de la conducta la próxima presencia de nuestras cámaras de cine? Mientras que las cigüeñas negras, recluidas en los bosques más remotos, habitantes de las zonas a donde el hombre no llega, separadas incluso unas parejas de otras, se muestran cada día más esquivas y más escasas. La comparación de la conducta de la cigüeña común y de la cigüeña negra nos da mucho que pensar en cuanto a la protección de las especies, porque muchas veces la cigüeña negra ha sido perseguida y destruida por cazadores desaprensivos porque no había buscado la protección del hombre, porque estaba lejos, porque era inaprehensible, porque no se la podía observar tranquilamente en el tejado de su pueblo. Mientras tanto, la cigüeña blanca, filmada a muy pocos metros, fácil de observar por todo el mundo, se ha transformado en un ave de conocido carácter beneficioso, protegida por todos. Su pariente cada día es más escasa. Su pariente precisa toda nuestra protección, una rígida y hermética protección legal. Pero ya se doran los trigales. Ya va transcurriendo el mes de junio. Ya están crecidos tanto los polluelos de la cigüeña negra como los más alegres y diríamos que despreocupados de las cigüeñas comunes. En estos momentos, las cigüeñas están en los campos entregadas sobre todo a la caza de insectos, de pequeños vertebrados, entre los que abundan los ratones, tan perjudiciales para las cosechas. Se las puede ver en la canícula, desdibujadas, cosechando una multitud de saltamontes, de langostas, de insectos, destructores también de cosechas y vegetales en general. En este aspecto, las cigüeñas son sumamente beneficiosas.
Y entre tanto, en la gran colonia de El Gordo, donde hay más de 60 nidos, donde podríamos obtener la falsa impresión de que las cigüeñas se encuentran en una buena época, incluso en la península ibérica, van creciendo los polluelos que muy pronto se entregarán a los ejercicios que prepararán sus alas para el gran viaje. A los 50 días de la eclosión, los polluelos de las cigüeñas están ya desconocidos. El pico, negro al principio, va tomando las sonrosadas tonalidades y también las cigüeñas negras han crecido mucho. Incluso el más pequeño de los 3 hermanos, que hemos observado y vigilado como si fueran 3 tesoros, se va a disponer a ejercitar sus alas para emprender el viaje misterioso que le llevará a través del estrecho de Gibraltar hasta el remoto y desconocido lugar donde pasará el invierno y los 2 o 3 primeros años de su vida. En los últimos días de junio y los primeros de julio hay una sinfonía de vuelos nuevos en el cielo de España. Las cigüeñas abandonan el nido. Después de 2 meses de permanencia en los amasijos de ramas, de las espadañas, de las torres, de los árboles, de los tejados, los polluelos de las cigüeñas van a comenzar su duro entrenamiento para emprender el viaje migratorio. Se mezclan los jóvenes y los adultos surcando el aire a la vera de los pueblos. Están aprendiendo el arte de volar a vela, de dejarse suspender por las corrientes térmicas, de descender luego en vuelos planeados, de posarse suavemente, de elevarse como helicóptero sobre el terreno, de dominar el medio. Están haciéndose cigüeñas. En un tiempo se creía que las aves adultas enseñan a volar a las jóvenes. Después ha podido comprobarse que no es así. Todas las aves jóvenes llevan grabados en sus genes los mecanismos que las permitirán volar, aunque no hayan recibido ningún tipo de aprendizaje por parte de sus padres. Y también las cigüeñas negras, abandonado el nido, se ejercitan para el largo viaje. Dicen los hombres de ciencia que las cigüeñas negras son algo mejores voladoras que las comunes, que en sus viajes
no se ciñen tanto a los estrechos, que se atreven con los más amplios brazos de mar, que son quizá más capaces para volar al margen de los imperativos de los pájaros veleros. Pero llega un día, que aquí está contado sintéticamente por las cámaras, en que las cigüeñas se van de los tejados, se marchan de los nidos, dejan vacíos y tristes los campanarios, las torres, las viejas chimeneas. Se marchan. Ya a finales de julio parece que algo las inquieta, parece que algo que surge en lo más profundo de su compleja organización de la conducta genética las lleva a reunirse con otras cigüeñas, en los campos, a la vera de los pantanos, en los lugares que a veces son siempre los mismos y a veces son nuevos y diferentes. Por esa época está ya la fiebre de la migración en el aire. Vienen ya los más madrugadores quizá de los pájaros viajeros, los limícolas, chorlitos voladores que bajan desde la tundra ártica hasta el África central. Parece que con sus gritos quieren contagiar a todo el mundo. Hay que marcharse. Viene la sequía, el largo periodo posestival, el reseco mes de agosto y de septiembre. Hay que ponerse a salvo. Y en estas reuniones de aves viajeras, cerca de las cigüeñas, otras aves extraordinariamente esbeltas también, muy características y peculiares de algunos de nuestros marjales y marismas. Unas aves que, como diminutivo de la cigüeña, han recibido el nombre de cigüeñuelas. Las hemos filmado aquí, no porque tengan nada que ver directamente con la vida de la cigüeña, sino simplemente porque llevan el nombre de cigüeñuelas y porque son muy bonitas, como una auténtica cigüeña estilizada y minimizada. Por España, en viaje migratorio hacia el África, pasan todas las cigüeñas de la población occidental de Europa, que son las que quedan al oeste de una línea que atraviesa Alemania occidental y también Holanda. Las cigüeñas españolas o las cigüeñas occidentales que pueden reunirse en algunos campos de Iberia se sirven de las corrientes ascendentes de aire caliente que se llaman térmicas para escalar las altas cotas del espacio. Desde allí, en singladuras oblicuas ligeramente descendentes, irán concentrándose en el estrecho de Gibraltar. Pasan fácilmente el brazo de mar. Después, atraviesan todo el Sáhara. Y en aquella zona que dibujábamos en el mapa, donde permanecen durante el invierno, estarán descansando las parejas adultas y reproductoras hasta que en el mes de enero se dirijan nuevamente hacia España y hacia Europa occidental. Y se quedarán por allí, nomadeando, comiendo sobre todo saltamontes y langostas, las jóvenes cigüeñas hasta los 3 o 4 años. Entre ellas, las cigüeñas comunes y las cigüeñas negras. Y ya se van quedando vacíos los campos de España de cigüeñas. Ya se marchan también algunos patos, limícolas, aves de esencia y naturaleza migradora. Con ellos, con las cigüeñas que se van, para volver al año siguiente o para quedarse en el África 3 o 4 años, queríamos dejar un mensaje de amor a las cigüeñas, tanto a las comunes como a las negras. Somos el país de Europa occidental que tiene más cigüeñas. Es otro tesoro que tenemos la obligación de defender para las generaciones venideras.